Ella se puso de pie en una cena familiar y anunció: «He terminado con este matrimonio». Yo sonreí, levanté mi copa, y lo que dije después puso a todos en la habitación en su contra. Recibí el mensaje de texto sobre el pastel mientras todavía estaba en el estacionamiento: «No olvides las velas. Mamá quiere 33, no un solo número grande». Mi nombre es Daniel Ross. Tengo 36 años, soy gerente de operaciones para una empresa de logística en Dallas. Y estaba llegando a casa de mis padres para la cena de cumpleaños de mi hermana Lie. La casa se veía igual que siempre, el ladrillo cálido por el sol de la tarde, la luz del porche ya encendida aunque todavía no estaba oscuro. El tenue parloteo de los primos se filtraba a través de la ventana abierta de la cocina. Debería haber sido fácil, familiar. En cambio, me quedé sentado allí con el motor apagado, las manos en el volante, y sentí ese momento silencioso y sin peso antes de que algo se rompa. Durante semanas, Jenny se había estado moviendo a mi alrededor como una compañera de cuarto que resentía pagar el alquiler. Había empezado a dormir con la televisión encendida, citando el ruido como la razón por la que necesitaba auriculares separados. Luego, de alguna manera, yo era el que los usaba. Sus contraseñas cambiaron sin comentarios. Su teléfono viajaba a todas partes boca abajo, incluso al cuarto de lavado y al baño, siempre medio segundo más rápido que mis ojos. Las discusiones, cuando llegaban, eran pequeñas y agudas. ¿Por qué puse su café en el lado izquierdo de la encimera cuando ella había dicho que lo prefería a la derecha? ¿Por qué programé el mantenimiento del aire acondicionado sin consultarlo con ella? No gritó. No golpeó puertas. Respondía cortésmente, me ajustaba en silencio y llevaba un registro continuo en mi cabeza de lo que solía ser normal. Ella insistió en que todavía fuéramos a la cena de Lie. Esa insistencia me dijo más que cualquier pelea. Deberíamos presentarnos, había dicho ella. No quiero estar allí. Presentarnos, como una revisión trimestral. Compré las velas de todos modos. No cambias los rituales con la gente solo porque la temperatura de tu matrimonio baje unos pocos grados en una semana. Por dentro, la casa olía a ajo y romero y al tipo de mantequilla que mi mamá reserva para las ocasiones. El esposo de Lie, Tyler, me recibió en la puerta con una sonrisa y una cerveza. Mi papá estaba en la sala fingiendo no ver el programa previo al juego. Mi mamá estaba calibrando los temporizadores del horno como una cirujana. Los primos ya estaban orbitando la isla de la cocina, saqueando aceitunas. Todo se sentía intacto, lo que hacía que el vacío bajo mis costillas se sintiera deshonesto. Jenny llegó 10 minutos tarde, exactamente 10, como si hubiera esperado a la vuelta de la esquina para que el tiempo pareciera casual. Llevaba un vestido negro que podría pasar por ropa de trabajo o de noche, sin joyas. Su anillo de bodas había estado en una base en el plato del tocador toda la semana para no engancharse en los suéteres, y decidí dejar de hacer preguntas para las cuales ya conocía las respuestas. Besó la mejilla de mi madre, abrazó a Lie, entregó un ramo comprado en la tienda del color de una disculpa y tomó el asiento más alejado de mí que todavía pudiera llamarse la misma mesa. Solía rastrear su estado de ánimo por sus manos. Jenny habla con ellas cuando está feliz. Esta noche, permanecieron cruzadas alrededor de su teléfono como una compresa caliente. Cada pocos minutos, sus ojos bajaban, el pulgar se movía, una sonrisa cortés subía y bajaba. Tyler intentó involucrarla en una historia sobre su nuevo cachorro, ella se rió en la dirección general de su cara. Mi mamá preguntó sobre la fecha límite del proyecto de Jenny. Jenny dijo, es mucho, que es la nueva respuesta general para todo. Tengo el hábito de escanear habitaciones y muelles de carga de la misma manera, primero las salidas, luego los cuellos de botella, luego las personas que podrían causar un retraso. En la mesa, leía de la misma manera. Lie notó la distancia de Jenny y fingió no hacerlo. Mi madre lo notó e hizo lo contrario, aumentando su hospitalidad como un termostato en enero. Papá registró todo y no dijo nada. Los primos comían, ajenos. Me sorprendí contando tenedores como si fueran paletas de carga. Reflejo del antiguo trabajo. Hay señales silenciosas de que un hombre comienza a irse antes de ponerse de pie. Había cambiado mi contacto de emergencia de vuelta a mi hermano hacía 2 semanas. Había dejado de llenar el tanque de gasolina del auto de Jenny como un favor.
Los domingos, había empezado a guardar una maleta separada para pasar la noche en el maletero con una muda de ropa y un cargador de teléfono extra. No por paranoia, sino por un respeto entrenado hacia las contingencias. Todavía vivíamos bajo el mismo techo, todavía compartíamos una lista de compras y una factura de agua, pero mi postura interna había cambiado, el peso equilibrado sobre el pie delantero, listo. La cena avanzó por tiempos. Mi mamá cocina con un plan, así que nunca hay un momento en que no haya algo que pasar. La conversación saltó del ascenso de Lie a los Rangers, a si el roble del patio trasero necesitaba poda o no. Jenny no ofreció nada. Ella podía ser animada, es buena integrándose en mi familia como si siempre hubiera sido parte de ella. Pero esta noche, estaba sentada con esa quietud equilibrada y quebradiza de alguien que está ensayando. La observé exhalar por la nariz después de cada una de las preguntas de mi madre, como si estuviera despejando una fila de espera. He visto esa exhalación antes en reuniones donde las malas noticias intentan parecer profesionales. Intenté un pequeño puente. ¿Estuvo bien el tráfico desde la parte alta de la ciudad? Es una pregunta neutral, el equivalente conversacional de poner un vaso de agua frente a alguien. Bien, dijo ella, y volvió a mirar su teléfono. Su lápiz labial era lo único brillante en ella. Cuando papá trinchó el asado, me preguntó sobre el rendimiento del almacén como si estuviéramos en la sala de descanso. Le hablé en voz baja sobre un nuevo cliente, sobre cómo ahorramos 8 minutos en nuestro tiempo de muelle a camión moviendo los estantes de preparación. A él le gusta ese tipo de competencia práctica, le asegura que su hijo no se ha vuelto abstracto. Vi los ojos de Jenny deslizarse hacia mí ante la palabra cliente, luego deslizarse hacia otro lado. Cuando algo solía atraerla y ya no lo hace, lo anoto sin juzgar. En algún momento, la televisión de la sala dejó escapar un suave vitoreo. Alguien conectó un jonrón y mis primos le hicieron eco, ruidosos y tarde. El sonido rompió la tensión superficial que cubría la mesa. Mamá se rió, el alivio se filtró, y se levantó para traer el pastel. Lie protestó teatralmente por el número de velas, como se requiere en cada cumpleaños de adulto. Las sopló de todos modos mientras los primos filmaban y cantaban desafinados. Tyler besó su mejilla. La habitación se calentó por instinto. Por un minuto, lo que fuera que estaba pasando entre Jenny y yo pertenecía a un mundo más pequeño y menos urgente. Jenny dejó su tenedor. El sonido fue pequeño pero distinto, como el clic de la manecilla de un termostato. Apoyó las palmas de las manos a ambos lados de su plato, enderezó los hombros y miró hacia arriba de la mesa, primero a mi madre, luego a Lie, luego a mí, como si estuviera haciendo contacto visual con el lente de una cámara. Su teléfono permaneció boca abajo junto a su vaso de agua, con la pantalla oscura. Vi la forma del aliento que tomó. He pensado en este momento más de lo que debería admitir. En mi cabeza, solía venir en colores más crudos, una pelea a gritos, un portazo, algo cinematográfico. La realidad es más silenciosa. La habitación sigue respirando alrededor de la persona que tiene la intención de detenerla. Ella levantó su copa como para hacer un brindis. Las manos de mi madre se detuvieron sobre la pala del pastel. La sonrisa de Lie se aplanó en una línea recta. Doblé mi servilleta y la puse sobre la mesa, un viejo hábito que tengo desde la universidad cuando quería darles a mis manos algo que hacer además de apretarse. He terminado con este matrimonio, dijo Jenny. Ahí estaba. La frase tenía la sensación pulida de algo probado en voz alta en un auto vacío. Frente a mí, Tyler parpadeó. Mamá emitió el sonido más suave, como vapor escapando de una tetera, apenas perceptible. Lie me miró antes de mirar a Jenny, un reflejo que me dijo lo que esperaba a continuación. Un centenar de pequeñas cosas suceden en los segundos después de una frase como esa. El zumbido del refrigerador se vuelve audible. El tenedor de alguien golpea contra la cerámica. Un primo en la sala se ríe de una repetición y luego se queda en silencio. En la mesa, mi copa captó la luz de arriba y la proyectó como un pequeño óvalo sobre el mantel blanco. Recuerdo el óvalo más de lo que recuerdo mi pulso. El primer sentimiento que tuve fue de precisión. El registro en mi cabeza se equilibró, las contraseñas separadas, las noches tardías con explicaciones vagas, el recién estrenado desdén justiciero por la amabilidad ordinaria.
Nada de eso había sido ruido aleatorio. Había sido aritmética, y aquí estaba el signo de igual. Miré a Jenny. Ella se había saltado el disfraz de víctima renuente y había pasado directamente a la misión cumplida. Sus ojos se dirigieron una vez hacia su teléfono, de la misma manera que un abogado consulta sus notas, luego regresaron a mi madre para buscar un testigo. Levanté mi copa. Eso es lo que más recuerdo. El tallo equilibrado entre mis dedos, el arco limpio hacia arriba, no un brindis, sino un signo de puntuación. Dejé que la habitación viera mi rostro, tranquilo, no sorprendido. Cuando sonreí, fue un alivio con forma de cortesía. Y antes de que nadie más se moviera, antes de que la mano de mamá cayera o el aliento de Lie regresara o los primos deambularan desde la sala para preguntar qué se habían perdido, abrí la boca para responderle. El silencio se mantuvo durante un instante más de lo que parecía humano, el tipo de silencio que hace que el zumbido del refrigerador suene como maquinaria. Mantuve mi copa en alto, encontré sus ojos y dejé que el silencio hiciera su trabajo. No sentí calor en mi pecho, sentí la sensación que tienes cuando una reunión finalmente llega al punto real de la agenda. Lie se movió primero. Su silla crujió mientras se acomodaba, la pacificadora automática en ella despertando. La mano de mi madre flotaba sobre la pala del pastel, congelada en el aire. Papá se recostó, con los brazos cruzados, leyendo la habitación como si estuviera revisando una oferta. Tyler miró su servilleta como si las instrucciones pudieran estar impresas allí. Dejé mi copa. Mi voz se mantuvo nivelada. ¿Qué quieres que pase después? Jenny parpadeó, desconcertada por medio segundo ante la falta de fuegos artificiales. Quiero ser honesta con todos. Soy infeliz. He sido infeliz durante mucho tiempo, y fingir es agotador. Podrías habérmelo dicho antes de las velas, dije. Ella levantó la barbilla. Si lo dijera en privado, le restarías importancia. Me convencerías de esperar, de intentarlo más. Necesito testigos. Ahí estaba, su guión. Mi madre exhaló el aire que había estado reteniendo. Lie tocó mi brazo debajo de la mesa, de forma rápida y firme, como lo hacía cuando éramos niños y un maestro nos señalaba frente a la clase. Tyler se aclaró la garganta. Tal vez todos deberíamos tomarnos un segundo. Jenny habló sobre él. Me voy a mudar. Ya he empezado a buscar. Quiero la casa por ahora mientras resuelvo las cosas. Podemos repartir el tiempo con el perro. Lo dijo como si estuviera leyendo puntos clave que había practicado, con los ojos moviéndose una vez hacia su vaso de agua donde su teléfono esperaba como un teleprompter. La voz de mi papá vino desde el extremo de la mesa, pareja y seca. Viniste aquí a decir esto frente a nosotros. Vine aquí para dejar de esconderme, dijo ella. La palabra esconderme aterrizó pesadamente en el comedor de mi madre. Mi madre dejó la pala con cuidado, como si pudiera romperse. Mantuve mi rostro abierto. ¿Infeliz? ¿Cómo? Ella vaciló, luego recurrió a las frases seguras. Queremos cosas diferentes. Necesito espacio. No me siento vista. El andamiaje habitual. Probó cada frase y observó cuál encajaba mejor con nuestra audiencia. Leas han flatten de gainstretable. Jen, esta es una cena de cumpleaños. Exactamente, respondió Jenny. Las familias deben saber la verdad. No es justo fingir que estamos bien. La boca de papá se apretó en una línea más delgada. No le gusta el teatro, nunca le ha gustado. Mam finalmente spoke, soft but steady. Podrías habérnoslo dicho en otro momento. He terminado de esconderme, repitió Jenny más fuerte, como si el volumen pudiera hacer que la palabra fuera noble. Miré a Lie. Estoy bien, dije en voz baja. Luego me volví hacia Jenny. ¿Estás pidiendo una separación? ¿Un divorcio? La claridad ayuda a la gente a ayudarte. Su mirada se dirigió a mí como si hubiera usado un truco. Separación por ahora, dijo ella. Necesito pensar. Necesito ver quién soy sin todo esto. Todo esto significaba una hipoteca, un perro, un hombre que reemplazaba los filtros antes de que se obstruyeran y una familia que recordaba su cumpleaños.
Ella esperó a que yo suplicara. Cuando no lo hice, pasó a la presión. Ni siquiera vas a preguntar por qué. No vas a preguntar qué hiciste. Estoy escuchando, dije. Tratas la vida como una lista de tareas. Miró los temporizadores de mi mamá en la encimera como si la cocina misma estuviera de mi lado. Necesito espontaneidad. Necesito a alguien que me encuentre emocionalmente. Eres estable. Estable solía ser un cumplido. Esta noche, era una acusación. Dejé que se quedara allí. Lia intentó construir un puente. Tal vez ustedes dos deberían salir. No, dijo Jenny rápidamente. Hacemos esto en silencio y nada cambia. Se disuelve. Quiero que tenga un nombre. La silla de mi padre chirrió mientras se ponía de pie. Mamá tomó la señal y comenzó a apilar platos de postre que apenas se habían usado. Los primos se asomaron por la puerta, con los rostros pálidos de curiosidad, sintiendo el peso de un asunto de adultos y sin saber dónde poner los ojos. Tyler, bendito sea, fue a la sala y apagó la televisión. La casa se quedó sobrenaturalmente quieta. Miré a la mujer con la que me casé. Hay una manera de terminar algo con respeto. También hay una manera de usar a una audiencia como palanca. Su elección me dijo qué camino estábamos siguiendo. Mantuve mi pregunta simple. ¿Cuándo lo decidiste? Ella pensó en mentir y eligió una verdad parcial. Se ha estado acumulando en los últimos meses. ¿Quieres terapia de pareja? Abrió la boca y la cerró. Quiero un cambio. La terapia es cambio. Dije que es retraso. ¿Para qué? Para hacer lo que ya sé que necesito hacer. Lo dijo como una persona que ha leído la última página de un libro en una tienda y lo ha vuelto a poner en el estante. Los primos tomaron eso como una señal y desaparecieron. Lie se puso de pie, recogió las velas una por una y las llevó al fregadero como pequeñas pruebas, con la cera aún tibia entre sus dedos. Mamá regresó a la mesa y se sentó, con las manos cruzadas, los ojos brillantes pero secos. Se volvió hacia Jenny. ¿Has empacado? Una maleta, dijo Jenny. Lo suficiente para quedarme con una amiga por un tiempo. ¿Qué amiga? Salió antes de que pudiera esperar. Solo una amiga. El nombre flotaba detrás de sus dientes como una gota de mercurio. Se lo tragó. Lo dejé pasar. La tercera parte sería su propia página. Esta era la presión acumulándose, la prueba de si me quebraría. Papá se apoyó contra el marco de la puerta, mirándome a mí, no a ella. Le importa menos el teatro que cómo su hijo elige una postura. Mantuve mi columna relajada y mi voz ordinaria. ¿Cuándo planeas mudarte? ¿Esta semana? Entonces deberíamos hablar de logística más tarde, dije. Llaves, servicios públicos, el perro, el calendario. No esta noche. Parecía decepcionada. No era la palabra que esperaba después de detonar una declaración pública. Ni siquiera pareces molesto, dijo ella. ¿Sientes algo? Siento, dije. Me siento muy lúcido. Lie se sentó de nuevo, con los hombros rectos, la energía de hermana mayor endureciéndose. No habló, pero podía escuchar el mensaje saliendo de ella como calor. No sangres sobre la mesa, dijo mi madre. Mi madre, amable hasta la médula, buscó la mano de Jenny como siempre lo ha hecho cuando alguien en la mesa está temblando. Jenny dejó su mano donde estaba. Tyler estaba detrás de Lie ahora, una forma sólida en mi visión periférica, listo para llevar los platos al lavavajillas o acompañar a alguien a su auto, lo que el momento requiriera. Jenny se enderezó, lista para presionar una vez más. Necesito que reconozcas que me fallaste emocionalmente. Encontré sus ojos. Asumiré mi parte en privado. ¿Eso es respeto? No admitirás nada. Acabo de hacerlo. Dije que lo asumiré en privado. Ella sacudió la cabeza, frustrada porque yo no estaba proporcionando las frases que necesitaba para cerrar esto con un lazo etiquetado como valiente. La habitación, mi familia, contuvo el aliento de nuevo. Me puse de pie, pero no levanté la voz.
Lie y Tyler retrocedieron. Los ojos de mamá me seguían como si estuviera sacando una sartén caliente del horno. Papá descruzó los brazos. Levanté mi copa de nuevo, lo suficiente para marcar el momento con algo más limpio que una discusión. Tienes mi respuesta, dije, y bajé la copa con cuidado. Manejaremos el resto como adultos. Me miró como si hubiera hablado un idioma que no había estudiado. El espectáculo requería un villano o un hombre sollozando para funcionar. No le di ninguno de los dos. La presión en la habitación pasó de mi pecho al suyo. Y por primera vez en toda la noche, pareció insegura de su posición. Buscó su teléfono con dedos que no se estabilizaron al primer intento. Vi la pantalla iluminar su rostro. Vi a mi familia verla claramente porque ella misma lo contó. Y finalmente, con todos esperando la explosión que nunca llegó, el único sonido en la casa fue algo pequeño y brillante, el encendedor de Lie haciendo clic en la cocina mientras volvía a encender una vela rebelde y la enjuagaba bajo el grifo, preparando la mecha para el próximo año. Levanté la copa de nuevo, dejé que el tallo se asentara entre mis dedos y hablé como si estuviera cerrando una reunión que ya se había extendido 30 minutos. Esa es una gran noticia, Jenny, dije. Tranquilo, parejo. Me preguntaba cuándo estarías lista para decirles por qué. Un sonido se movió por la habitación, sillas ajustándose, un tenedor siendo dejado de lado, la inhalación más leve de mi madre. El rostro de Jenny se contrajo lo suficiente como para mostrar que se había preparado para una conversación y se encontraba en otra. ¿Por qué? Repitió con la barbilla en alto. Pero la palabra no aterrizó. Porque los finales tienen más sentido con contexto. Miré hacia la mesa, no para buscar apoyo, solo para incluir a las personas que ella había elegido como testigos. Ya has comenzado la separación en la práctica. Como el martes pasado, la reunión tarde, que terminó después de las 11 de la noche. El viaje compartido a casa desde un bar que no está cerca de tu oficina. El mensaje de buenas noches enviado desde un condominio a menos de 1 kilómetro de Loderayan. La mano de Lie buscó el borde de la mesa. Los ojos de mi padre se volvieron planos y enfocados de la manera en que lo hacen cuando lee una línea de un contrato 2 veces. Tyler se mantuvo perfectamente quieto, como un hombre que intenta no asustar a un animal asustadizo. Mi madre no apartó la mirada de Jenny. Jenny intentó recuperarse. Eso no es. Tenemos el lanzamiento de una cuenta nueva. La mitad del equipo. Ryan no es la mitad del equipo, dije, todavía tranquilo. Es el compañero de trabajo al que empezaste a llamar Art en tu calendario. También es el que canceló la reunión a las 8:05 de la mañana siguiente desde ese mismo condominio, según el correo electrónico de invitación que te reenvió. Dejaste las notificaciones de vista previa activadas en tu computadora portátil. No me debes explicaciones esta noche, pero no puedes quedarte aquí y decir, he terminado, y fingir que descubriste tu infelicidad en el comedor de mi madre. Ella abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. Lo estás volviendo feo. No, dije, lo estoy volviendo preciso. La habitación no perteneció a ninguno de los dos por unos 3 segundos. Perteneció a la verdad. La dejé respirar. Ella dio un paso atrás de la silla como si pudiera dejar las palabras atrás físicamente. Esto es exactamente por lo que quería testigos, dijo, buscando un terreno moral elevado que no estaba allí. Tuerces las cosas. Entonces seré específico. Mantuve mis ojos en ella, no para acorralarla, sino para ahorrarles a todos el vaivén. El viernes a las 12:17 de la tarde, $7.800 pasaron de nuestra cuenta corriente conjunta a tu cuenta personal. El sábado por la mañana, otros $6.500. Si necesitabas dinero para empezar de nuevo, podrías haberlo pedido. Decir, he terminado, después de que ya has movido los fondos no es valiente. Es simplemente tarde. La mano de mi madre fue a su collar, el que nunca se quita. Lie parecía haber tragado un fósforo encendido. Tyler se aclaró la garganta y luego pensó mejor antes de hablar. Jenny sacudió la cabeza lentamente, como si pudiera sacudir la habitación de vuelta a la versión donde ella era la fuerte. Moví mis propias ganancias, dijo ella. ¿Se me permite hacer eso? De acuerdo, dije yo.
Se te permite. Por eso no disputé las transferencias. Llamé al banco y te eliminé como usuario autorizado de mi tarjeta. Moví mi depósito directo a una cuenta separada. Esto no es un castigo. Es claridad. Dejé que la palabra colgara un instante. Mientras evalúas tu vida sin mí, no me usarás a mí para hacerlo. La mandíbula de mi padre se tensó una vez. Eso fue aprobación en su lenguaje. Lie me miró de la manera en que solía hacerlo cuando yo resolvía algo en el garaje sin pedir ayuda a papá. Los ojos de mi madre se suavizaron, no por lástima, sino por el alivio de que alguien hubiera encontrado la manija de la puerta. La voz de Jenny bajó. Así que eso es todo. Estás orgulloso de haber encontrado algunos correos electrónicos. Estás orgulloso de haberme bloqueado de una tarjeta. No estoy orgulloso, dije. He terminado de ser un voluntario. Dejé mi copa, y he terminado de negociar con alguien que anuncia sus decisiones en una cena de cumpleaños. Ella se estremeció ante eso, y vi el primer destello de algo real, vergüenza. La habitación se había dado la vuelta y ella sintió la corriente de aire. Buscó el enojo para calentarse. Me estás humillando, dijo ella, frente a tu familia. Sacudí la cabeza. Tú elegiste a la audiencia. Yo elegí la verdad. Hay una diferencia. Lia intervino entonces, con voz firme y madura. Jen, dijo ella, ¿por qué no hablaste con el primero? Era la pregunta obvia que estaba debajo de la mesa desde que salió el pastel. Jen la ignoró. Miró a mi madre. No quería mentirte, dijo, más suave ahora, apelando a la bondad de la manera en que la gente apela a los precedentes. Siempre nos dices que seamos honestos. Mi madre asintió una vez. La honestidad viene con oportunidad, dijo ella, y cuidado. Me volví hacia Jenny. ¿Quieres espacio? Lo tienes. ¿Quieres movimiento? Ya está sucediendo. No pelearé contigo. No alargaré esto. Pero tampoco seré tu paracaídas mientras saltas. ¿Qué significa eso? Dijo ella. Significa que no hay una cuenta abierta con mi nombre, dije. Significa que he suspendido los servicios de transmisión compartidos, el almacenamiento en la nube, la cuenta de Amazon y las suscripciones de comestibles. He separado las pólizas de seguro. Los servicios públicos seguirán activos hasta fin de mes. Después de eso, elige lo que quieras a tu nombre. Si te quedas en la casa durante septiembre, te haces cargo de la hipoteca a partir de octubre. Si te mudas antes, envíame un mensaje con la fecha, programaré el cambio de cerraduras. Puedes usar la habitación de invitados para empacar mañana entre las 9 de la mañana y el mediodía. Yo no estaré allí. El planteamiento práctico la golpeó más fuerte que cualquier acusación. Convirtió su he terminado en un elemento de calendario con horarios y entregas. Su boca buscó una respuesta y no encontró ninguna. Tyler habló con cuidado. Eso suena justo. Jenny le lanzó una mirada que decía que se había unido al equipo equivocado. Él miró su vaso de agua. Y sobre Ryan, añadí, porque dejarlo vago simplemente envenenaría cada habitación futura en la que ambos entráramos. Si es un colega, establece un límite. Si es algo más que eso, bien. Sé algo más que eso. Solo hazlo después de que esto esté cerrado, no durante. Sus mejillas se sonrojaron levemente, y finalmente se vio como la persona que yo reconocía, aquella cuyo cuerpo decía la verdad cuando su boca no lo hacía. No hay nada que... Se detuvo. La frase murió por sí sola. Buscó la indignación de nuevo y se quedó con la mano vacía. Le di una manera de salir con algo de dignidad. Podemos terminar esto en silencio, dije. Sin tierra quemada, sin verdades a medias en el almuerzo. Tendrás una ruptura limpia. Recuperaré mi vida. Nadie tiene que sangrar por ello. ¿Y si cambio de opinión? Preguntó. Salió antes de que pudiera editarlo. La habitación escuchó el titubeo. Yo también. Entonces lo dirás, dije, y lo consideraré. Pero no esta noche. No así. Dirigí mis ojos hacia mi hermana,
hacia el pastel que esperaba allí como un hijo obstinado. No cambiaré la mesa de mi familia por tu escenario. Papá finalmente se movió, lento y deliberado, como para disolver el tribunal. ¿Café? Preguntó a la habitación, y mi madre se puso de pie como si hubiera estado esperando el mazo. El hechizo se rompió de una manera civilizada. Los vasos de agua se rellenaron, los platos se movieron, el chirrido de una silla que no significaba nada más dramático que hacer espacio. Jenny permaneció de pie, viéndose más pequeña ahora que la actuación había terminado y la audiencia no había aplaudido. Recogió su bolso, vaciló, lo volvió a dejar. Pasaré mañana, dijo al centro de la mesa, no a mí. De 9 a mediodía, dije. Envía un mensaje antes de entrar. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Tal vez no lo había hecho. Tal vez yo tampoco. Hay un poder silencioso en un hombre que deja de pedir ser elegido. Cambia la forma de una habitación. Cambió esta. Se volvió hacia mi madre. Lo siento, dijo, y sonó casi como si lo sintiera. Mi madre asintió una vez, amable incluso ahora, y no la abrazó. Oportunidad y cuidado. Jenny se fue sin dar un portazo. Los primos en el pasillo se apartaron para dejarla pasar como tráfico cortés. La luz del porche captó su hombro y luego se había ido. Me senté. La mano de Lie se posó en mi espalda por un segundo, sólida, aprobatoria. Tyler puso una taza cerca de mi mano derecha. Papá sirvió cuidadosamente, como si estuviera midiendo algo importante. Mi madre empujó la pala del pastel hacia mí con una pequeña sonrisa que decía que íbamos a terminar lo que habíamos empezado. Tomé la primera rebanada y se la pasé a Lie. Luego levanté mi copa una última vez. La casa volvió a sumergirse en sonidos ordinarios después de que ella se fue, el zumbido del lavavajillas, los pasos acompasados de mi madre, el encendedor de Lie golpeando el borde del fregadero mientras raspaba la cera. Lo ordinario es un sanador generoso. Ayudé a mi padre a envolver las sobras, saqué una bolsa de reciclaje y llevé al perro a dar una vuelta rápida a la manzana mientras Lie guardaba rebanadas de pastel en cajas. Nadie me preguntó cómo me sentía. Era visible en la forma en que apilaba las tapas de plástico sin comprobar si coincidían, firme, preciso, presente. El primer pitido llegó a mi teléfono antes de que saliera de la calle de mis padres. Un párrafo de Jenny que intentaba replantear la noche como un malentendido. No quise pillar a nadie desprevenido. Estaba abrumada. ¿Sabes lo ansiosa que me pongo cerca de tu padre? 2 segundos después, ¿podemos hablar esta noche? Solo nosotros. El viejo reflejo surgió, arreglarlo, suavizarlo, hacerlo más fácil. Y lo vi pasar como el clima que entra y sale. Respondí con una sola frase, mañana de 9 a 12 para empacar, como se acordó. Los 3 puntos de escritura se mantuvieron, desaparecieron, se mantuvieron de nuevo, luego nada. En casa, la vivienda tenía el eco vacío de un lugar que sabe que está a punto de ser dividido. Puse el cuenco del perro en el suelo y dejé mi maleta para pasar la noche junto a la puerta. Dejé que el silencio hiciera el trabajo de elegir por mí. En el baño, mi afeitadora, mi cepillo de dientes, mi colonia. En el armario, la ropa de una semana y 2 trajes. En el escritorio, pasaporte, llaves de repuesto, la carpeta ignífuga con títulos y seguros. Cerré la maleta y la dejé junto a la puerta, luego abrí la habitación de invitados y despejé la cama para que ella tuviera una superficie limpia para doblar y clasificar. Los límites no son un castigo cuando son ordenados. A las 10:41 de la noche, llegó otro mensaje de texto, más largo. Vagaba por la nostalgia, el primer apartamento, el primer viaje por carretera, y luego llegaba a la petición real, solo necesito saber que todavía me quieres. Yo tampoco fui romántico. Quiero un matrimonio con respeto, escribí. Tú elegiste otra cosa. Manejaremos la logística mañana. Ella intentó un ángulo más, estás siendo frío. Dejé el teléfono boca abajo y dormí toda la noche por primera vez en semanas. La mañana trajo un teatro más pequeño. A las 8:02 de la mañana, estoy afuera. ¿Podemos empezar temprano? Miré por la ventana. Su automóvil estaba en la acera, con el motor encendido,
su perfil iluminado por el brillo de su teléfono. De 9 a 12, respondí. Ella escribió de vuelta, ¿realmente vas a hacerme esperar? Alimenté al perro y preparé café. A las 8:59, abrí la puerta y me hice a un lado. Entró con una bolsa de lona y la mandíbula tensa, registró la habitación de invitados ordenada y lista, y exhaló por la nariz. El escenario que ella quería, el caos, yo titubeando, no estaba disponible. Intentó diferentes palancas en secuencia, como una persona probando puertas. Primero la culpa, tu madre me miró como si fuera una criminal. Doblé los suéteres que me entregaba sin comentarios. Ella miró la forma en que elegiste hacer esto, dije, no quién eres. Intentó el reproche, si no estuvieras tan orientado a las tareas, no habría tenido que hacer una declaración. Le pasé una caja de zapatos. Tomaste una decisión. Puedes asumirla. Intentó la seducción en tercer lugar, su mano un segundo más de lo necesario cuando rozó la mía, una voz suavizada, el perfume que sabe que me gusta. La atracción era real, no estoy hecho de mármol. Puse 3 camisetas dobladas en la pila y me alejé. Solo empacar, dije. Las reglas nos mantenían a todos a salvo. A las 10:17, su teléfono se iluminó con un nombre que no pretendía que yo viera y una vista previa que definitivamente no era para nadie más, enfriémonos un poco. Recursos humanos está husmeando y esto es complicado. El nombre no estaba guardado como hoy. Ryan, con nombre completo. Ella tapó el teléfono boca abajo tan rápido que golpeó contra la cómoda. El aire cambió. Recogí una foto enmarcada de nosotros en un sendero de montaña y la puse en la pila de donaciones como un hombre práctico dejaría una herramienta que ya no usa. Ella pasó al pánico, la capa más delgada bajo la ira. ¿A dónde se supone que debo ir? La bolsa de lona a sus pies se vio pequeña de repente. Dijiste que tenías una amiga, respondí. Ella tragó saliva. Los planes cambiaron. Asentí. Hay un alquiler decente a corto plazo a una manzana de maple. Aceptan contratos mes a mes. Puedes pasear al perro en el parque de allí. La dirección y el contacto estaban en una hoja que había impreso anoche, doblada en un sobre sencillo con su nombre. Se lo entregué. Si lo quieres, llama hoy. Se habrá ido para el viernes. El sobre hizo lo que mis palabras no pudieron, poner la situación en rieles. Miró mi letra como si fuera un guión extranjero. ¿Realmente pensaste en esto? Dijo ella. Era el reconocimiento de que el terreno donde planeaba actuar se había convertido en una plataforma para la acción. A las 10:49, mi madre me envió un mensaje de texto con una fotografía de la vela medio derretida de Lee en el fregadero con una sola leyenda, mecha recortada. Era su forma de decir que estábamos cortando lo quemado para que la próxima luz fuera más limpia. Segundos después, Lee me añadió a un nuevo hilo de grupo, yo, ella, mamá, papá, Tyler, llamado solo cena. Su primer mensaje fue simple, sin comentarios, solo logística. El hilo se fijó en la parte superior de mi teléfono como una promesa. Un minuto después, el nombre de Jenny parpadeó en otro grupo, las esposas de mis primos tenían uno en el que había olvidado que estaba incluido. Ella había publicado un párrafo vago sobre tener que ser valiente frente al control. Lee escribió 2 frases, los anuncios en una cena de cumpleaños no son valientes. Son desconsiderados. Luego nada más. El silencio alrededor de las palabras de Lee hizo todo el trabajo. A las 11:15, la habitación de invitados parecía una zona de embarque, etiquetas en las cajas, ropa, escritorio. Sin gritos, solo el dolor sordo de un final gestionado correctamente. Ella se detuvo en el umbral y miró por el pasillo hacia nuestro dormitorio. ¿Puedo llevarme el edredón?, preguntó en voz baja. Fue un regalo de bodas, dije. Si lo quieres, llévatelo. Ella vaciló. Solo me pondrá triste. Lo dejó doblado en la silla. Cuando la historia de una persona empieza a fallar, busca nuevos narradores. Su madre llamó a las 11:23. No escuché las palabras, solo el tono, sorprendida, luego defensiva, luego el agudo bueno, ¿y qué hizo él?
que se puede oír incluso a través de una puerta cerrada. Jenny mantuvo su voz baja y tensa, de la manera en que se hace cuando la vergüenza y la ira están enhebrando la misma aguja. Una segunda llamada llegó a las 11:31 de una amiga cuyo nombre reconocí del estudio de yoga. Esa fue todo indignación susurrada y promesas de sofás que se volvieron menos seguras a medida que pasaban los minutos. Colgó y se quedó mirando la pared durante un largo rato, luego tomó cinta adhesiva y cerró otra caja. El giro se sintió como la gravedad. A las 11:42, su teléfono sonó con un mensaje final de Ryan: no hablemos por un tiempo. Es mejor. Sin punto, solo espacio. Ella dejó el teléfono encima de una pila de pantalones vaqueros y siguió doblando. Yo me mantuve localizable para instrucciones e inalcanzable para todo lo demás. Esa es la línea entre la crueldad y la claridad. Cuando preguntó dónde estaban los cargadores de repuesto, señalé el cajón. Cuando preguntó si podía llevarse el molinillo de café, dije que sí. Cuando preguntó, ¿de verdad has terminado? Dije, he terminado de jugar. A las 11:58, cerró la cremallera de la bolsa de lona y miró a su alrededor como un viajero que revisa una habitación de hotel en busca de pendientes. Volveré por el resto, dijo ella. Envíame 3 horarios que puedas cumplir, respondí. Elegiremos uno. Ella asintió y luego hizo lo que yo había estado esperando desde anoche. Me miró directamente sin fingimientos. No pensé que estarías tan seguro, dijo ella. La palabra aterrizó como una moneda sobre una mesa. Eso es porque no lo estaba, dije. Ahora lo estoy. Llevó la primera caja a la puerta. El perro la siguió, se sentó, la miró y luego me eligió a mí cuando se presentó la opción. Eso no es un juicio, los perros son simplemente honestos sobre el orden de la manada. Ella se agachó, le rascó detrás de la oreja y se puso de pie. Adiós, amigo, dijo ella, y la palabra se rompió por la mitad como una rama seca. Sabía que la respuesta no se trataría de papeleo. Se trataría de los paseos matutinos en enero y las citas con el veterinario, y de quién se había presentado siempre. Afuera, en el porche, el calor se elevaba del cemento en ondas visibles. Cargó el maletero, lo cerró suavemente y se quedó con la mano sobre la tapa como si estuviera prestando un juramento. Enviaré los horarios, dijo. Hazlo. Miró más allá de mí hacia el interior de la casa y por un segundo vi a la mujer que solía dejar su taza de café en la encimera para que yo la encontrara y la enjuagara, la que solía robar mis sudaderas con capucha y dormir con ellas en los domingos fríos. Luego se subió al automóvil y se fue. Por dentro, la habitación de invitados parecía un carril de navegación después de que el último buque portacontenedores despeja el puerto, desgastada, vacía, extrañamente más grande de lo que había sido. Limpié la superficie de la cómoda y llevé la pila de donaciones al maletero de mi automóvil. Al volver a entrar, mi teléfono vibró. Lié de nuevo. Una sola línea, intentó contar una historia en nuestro grupo. Otra línea siguió antes de que yo pudiera responder, no está funcionando. Puse agua en el cuenco del perro y abrió las ventanas para dejar que el aire de la discusión estancada saliera. La casa tomó el aliento como alguien que lo hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Un minuto después, el nombre de mi madre apareció en mi pantalla con una foto de la mesa del comedor ya restablecida, con las velas centradas. Nada dramático, solo el orden restaurado. Debajo, escribió, seguimos siendo una familia. A la 1 de la tarde, el vecindario hacía lo que siempre hace un día de semana, entregas, cortacéspedes, un niño montando un patinete demasiado rápido y sin decírselo a nadie. Por dentro, su juego había terminado, no con un monólogo, sino con logística. El pánico se disipó. La culpa no encontró dónde agarrarse. El reproche se quedó sin audiencia. La gente siempre te muestra quién es cuando la multitud se dispersa. Limpié la encimera, puse mi taza en el fregadero y programé a un cerrajero. El respeto no es ruidoso. Es el clic silencioso de un límite asentándose en su lugar. El lunes comenzó con el cerrajero en el porche a las 8 de la mañana. Un tipo tranquilo con un maletín de herramientas y una carpeta que no hizo preguntas. Lo acompañé por las puertas exteriores y la entrada del garaje, firmé la factura y vi cómo dejaba caer las llaves nuevas y brillantes en mi palma como una respuesta simple y sólida.
El perro lo siguió de puerta en puerta, con la cola levantada como si entendiera que estábamos cerrando costuras. Después de que se fue, me quedé en el vestíbulo y escuché el giro de la cerradura. El clic se sintió menos como una barricada y más como un límite encajando en su lugar. A las 10 de la mañana, me reuní con una abogada en una oficina que olía ligeramente a limpiador de limón y papel. Era directa, eficiente y no le afectaba el drama. Expuse los hechos de la misma manera que expondría un plan de distribución, fechas, transacciones, capturas de pantalla, el anuncio público en la mesa de mi madre. Escuchó sin interrumpir, luego trazó un camino con casillas para marcar y plazos. Nada de tonterías de disputas si podemos evitarlo, dijo ella. Líneas limpias, protección donde importa. Redactamos los términos, sin pensión alimenticia, división equitativa de las ganancias de la casa si ella quería vender o un refinanciamiento a su nombre en un plazo de 90 días si quería conservarla. Cuentas separadas ya establecidas, el perro conmigo, registros veterinarios adjuntos. Firmé donde ella señaló. En el camino a casa, me detuve por algunas cosas prácticas, un juego nuevo de toallas, un segundo juego de sábanas, un molinillo de café de repuesto porque el viejo se había ido en una bolsa. Compré una caja de herramientas pequeña porque siempre hay una bisagra que necesita ajuste una vez que decides mirar. De vuelta en la casa, trabajé en una lista, cambié la contraseña de la red inalámbrica, desactivé las ubicaciones compartidas, cambié los pagos automáticos a mi nombre. El ritmo de los pequeños arreglos me dio estabilidad de la misma manera que subir a una cinta en movimiento estabiliza el paso. Jenny envió un mensaje de texto esa tarde. 3 palabras, ¿podemos hablar? Hay 100 maneras de escuchar esa frase. Y durante años, yo habría escuchado, ¿puedes rescatarme de las consecuencias de mis elecciones? Escribí 6 de vuelta, toda comunicación a través de la abogada. Ella no respondió nada. Luego, una hora más tarde, envió una foto de una llave en su palma y preguntó dónde dejarla. Buzón, escribí. Escuché el ruido de la tapa alrededor de las 6 de la tarde. El perro ladró una vez, corto y confundido, y luego volvió a dormirse bajo la mesa. La gente piensa que la parte difícil es la conversación. No lo es. Es el espacio después, cuando tus manos están vacías y podrías empezar a convencerte de que la ausencia es peor que la falta de respeto. Ahí es donde los hombres hacen tratos con los que no pueden vivir. Mantuve mis manos ocupadas. Quité las fotos que pertenecían a una estación diferente y envolví los marcos en papel marrón. Dejé las muescas en el pasillo de cuando llevamos el viejo sofá demasiado rápido. No todo necesita ser borrado. Moví mi ropa al lado izquierdo del armario porque siempre había preferido ese lado y de alguna manera lo cedí en el segundo año. Aprendes cosas sobre ti mismo cuando la casa se queda en silencio. Algunas son triviales, otras no. Mi familia se mantuvo en su lugar y se presentó de todos modos. Lie dejó una cacerola en mi porche con una nota adhesiva que decía, no lo cocines demasiado como la última vez. Mi padre vino a ver a un tipo por un cabezal de aspersor, lo que significaba que se quedó en el jardín y no revisó nada mientras se aseguraba de que yo no estuviera sangrando internamente. Mi madre envió un mensaje de texto al atardecer con una foto del cielo sobre su manzana, con franjas rosadas, y una leyenda que solo decía, la luz encuentra el camino. Es su versión de teología práctica. No predica, vuelve a poner velas en una mesa y se asegura de que haya suficiente café. Para el miércoles, el papeleo había salido de nuestros teléfonos y entrado en el mundo de los sellos y los sobres de Manila. Mi abogada envió copias por correo electrónico. Su firma era limpia y pequeña, como si esperara que la fuente pudiera hacerlo más ordenado de lo que era. A la mañana siguiente, un mensaje de su número llegó y quedó sin leer en mi pantalla. No pretendo que no quisiera abrirlo. La curiosidad es gravedad, pero me puse una regla antes de dormir, no toco nada que me arrastre hacia atrás antes de las 10 de la mañana y de un entrenamiento. En el gimnasio, hice pesos muertos. Nada heroico, solo peso que requería atención. Hay algo honesto en una barra de pesas, cede ante la competencia y la paciencia, no ante los discursos. Después, bebí agua en el estacionamiento y dejé que mi corazón bajara el ritmo sin necesitar una razón de por qué había estado acelerado todo el mes. El mensaje resultó ser una larga disculpa que nunca usó las palabras «yo lo hice». Ciclo por el nosotros, el nuestro y lo que pasó.
Al final, escribió, no quiero ser la villana en tu historia. Entendí la frase. Nadie quiere serlo. No respondí, solo un límite, a través de la abogada. Programamos su segunda ventana de recogida para el sábado, y me aseguré de no estar allí. El trabajo ayudó porque el trabajo siempre ayuda. La carga todavía tenía que moverse. Los conductores todavía necesitaban muelles despejados. Y un envío tardío siempre será un envío tardío, sin importar quién te envió un mensaje de texto a medianoche. Mi equipo no pidió detalles. Los hombres que se aprecian muestran cuidado haciendo bien su trabajo a tu alrededor. Tuvimos números limpios esa semana. Hice mi trabajo como un hombre cuya vida finalmente coincidía con sus estándares. Hay un momento en cada ruptura en el que esperas sentirte triunfante y encuentras algo más en su lugar, un alivio con aristas. Llegó el domingo por la mañana mientras barría la cocina. El sol en los tablones del suelo, el café en la prensa, el perro siguiendo la escoba como si fuera un juguete. Me di cuenta de que no tenía que consultar un calendario compartido antes de decidir si podía ir a ver a mis padres para el almuerzo. La libertad llegó en forma de un simple sí donde solía haber negociación. Algunas consecuencias se propagan hacia donde no puedes verlas. Una semana después, Lie me contó en 2 frases neutrales que la mayoría del grupo que había aplaudido la valentía de Jen en Internet había dejado de responder a sus publicaciones, porque la vida guarda un registro del tono. La gente tiene una memoria más larga para la falta de respeto de lo que admite. Su compañero de trabajo dejó de aparecer en sus fotos por completo. Hice cosas pequeñas y ordinarias que los hombres hacen cuando están rediseñando sus vidas. Compré un colchón mejor y un segundo cesto para la ropa. Moví una silla a la ventana delantera y puse un bloc de notas en la mesa lateral porque empecé a pensar en rutas diferentes para el centro de distribución que habíamos estado planeando. Llamé a mi médico y finalmente programé el examen físico que había estado posponiendo. Cambié mi contacto de emergencia a mi propio nombre hasta que la siguiente etapa se escriba por sí misma. Nada de eso fue un manifiesto. Fue mantenimiento de nuevo, esta vez sobre mí mismo. La última vez que vi a Jenny fue en la entrada de la casa 2 sábados después, cuando vino por una caja que se le había pasado, diarios viejos, un abrigo de invierno, un manojo de cables que todo el mundo guarda para aparatos electrónicos que murieron hace años. No pidió entrar, yo no la invité. Nos quedamos a 2 metros de distancia como vecinos. Ella dijo, «Te ves bien», lo que significaba que me veía estable. Yo dije, «Cuídate», y lo dije en serio. Ella vaciló como si esperara que yo ofreciera un final diferente, uno en el que nos buscamos porque los finales dan miedo. No lo hice, porque quería conservar la parte de mí que no negocia con la falta de respeto. Esa noche, conduje a casa de mis padres para cenar. Lie estaba allí con Tyler y mi padre tenía el juego puesto con volumen bajo. Mi madre puso una mesa sencilla, sin velas, solo platos y agua fresca, y preguntó si quería el trozo final del asado. Dije que sí. A mitad de la comida, Lie levantó la vista y dijo, «Estás más callado», en el buen sentido. El silencio que llevaba conmigo era del tipo que sigue a una decisión. Cuando llegué a casa, la vivienda se sentía correcta. Puse mis llaves en el gancho, llené el cuenco del perro y me quedé un minuto en la entrada mirando a la nada en particular. En algún lugar de la ciudad, ella estaba construyendo algo que no me incluía. Le deseo claridad. La diferencia entre nosotros es que yo encontré la mía sin necesitar una audiencia. El respeto no es un discurso. Es un estándar que impones viviendo de acuerdo a él. Se parece a cerraduras nuevas y papeleo limpio y a un hombre que conoce el peso que puede cargar sin pedir ayuda. Me alejé de una mesa donde me ofrecían menos de lo que yo aporto. Eso no es dramático, eso es la edad adulta. Antes de acostarme, envié un mensaje de texto a mi abogada dándole las gracias por moverse rápido y puse una alarma que no incluía el horario de nadie más. Luego apagué la luz y escuché la casa sentarse, relajándose en sí misma. En algún lugar, el aspersor de un vecino se encendió. El perro suspiró y soñó junto a la puerta. Pensé en la noche en que ella se puso de pie en la mesa de mi madre para anunciar el fin de algo y en cómo levanté mi copa y dije la verdad. Esa noche, no brindé por nada. Simplemente dormí.
Y por la mañana, me desperté en una vida que respondía cuando le pedía respeto.